Buenas tardes, continuamos con nuestro diplomado. Soy Mauricio Cano Jiménez, soy empleado público, trabajo con el Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de Desastres, estoy en la unidad administrativa del DAGRET y me desempeño como abogado profesional especializado. Vamos a continuar entonces, hoy vamos a tratar todo lo referente con la parte legal, Vamos a permitirnos leer algunos documentos para que nos quede absolutamente todo claro desde esta parte que es tan importante, además de los conceptos técnicos que han trabajado nuestros compañeros geólogos, tecnólogos y profesionales ingenieros. La gobernabilidad para la gestión del riesgo. En esta ayuda vamos a observar que hay un compendio de normas, de disposiciones normativas que tratan acerca de la gestión del riesgo, como se llamaban en ese entonces. En 1984 lo conocíamos como el Fondo Nacional de Calamidades, luego el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 1984, y vamos hasta el año 2012 con la expedición de la Ley 1523, donde se conformó la política y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es muy importante tener en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, así lo proclama la Constitución Política en el artículo 1. Ser un Estado social de derecho significa que todo el Estado, los gobernantes le apuntan, actuamos, gobernamos, se administra el Estado conforme a derecho. El Estado le obedece al derecho. Absolutamente toda actuación de los gobernantes tiene que ser conforme a una normatividad escrita, expresa, a derecho. Por eso es muy importante que en todo lo que tenga que ver con los reasentamientos, con los reasentamientos y la gestión del riesgo de desastres, tiene que estar precedido cualquier actuación, cualquier decisión de una norma jurídica. La Constitución, las leyes, los decretos leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, van a regir absolutamente todo lo que tenga que ver con la gestión del riesgo. De esa forma, entonces, se acata un principio que es muy importante en el sistema jurídico, que es el principio de legalidad. Toda actuación, concluimos, tiene que quedar registrada, tiene que ser en relación, conforme con una norma jurídica. Ese es el primer artículo de la Constitución y lo traemos a colación con esta primera ayuda diapositiva que nos muestra todo un recorrido legislativo en nuestro país acerca de lo que es la gestión del riesgo o en su momento como se llamó calamidades. También es muy importante en relación con esta primera ayuda explicar que si todo en el Estado colombiano se rige por derecho, ya no es la voluntad, ya no es el querer, ya no es el deseo, ya no es lo subjetivo del gobernante, del administrador público, sino que todo tiene que ser como se estipula o se acordó en una disposición, en una norma. Y la gestión del riesgo no es una excepción, tiene que estar absolutamente en la norma, y aquí está pues todo el compendio normativo que ha regido en Colombia. Es muy importante también que, como todo es en relación con el derecho, en relación con una norma jurídica, el gobernante, el administrador, el servidor público, cualquier servidor público de cualquier entidad oficial, está solamente habilitado para actuar conforme a una norma y no puede extralimitarse en sus funciones ni omitir lo que tiene que hacer. Así que el DAGRET, el DAPAR y cualquier otra entidad de gestión del riesgo, sus funcionarios únicamente se pueden circunscribir a lo que la norma le permita actuar, lo que la norma le ordene, le oriente, gestionar lo concerniente con la gestión del riesgo. Porque si no, omite o se extralimita.
También la Constitución nos habla que en el artículo 2 que las autoridades de la República están instituidas para servir a los ciudadanos. Me permito leer el artículo 2 de la Constitución, ahora que hablamos de las disposiciones. El artículo 2 establece, de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En el segundo párrafo de este artículo 2 se establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Eso establece entonces la disposición. Por eso es que los servidores públicos, con toda esta normatividad, con la ley 1523, que es actualmente la que nos rige, está para servir a la comunidad. Los servidores actuamos de buena fe. Los particulares que tengan alguna actuación con el Estado debe saber, confía en ellos, debe saber que ellos actúan de buena fe, que no hay malicias en sus actuaciones, cuando informan, cuando piden, cuando solicitan un servicio, un reasentamiento, etcétera, etcétera. Hay que saber que debe ser en buena fe, no hay malicia, no hay intención de engañar, de mentir, ¿cierto? La Constitución dice que todo tipo de relaciones con el Estado y del Estado para los particulares debe ser conforme al artículo 83, que es el principio de buena fe. Muy bien, porque cuando no se actúa así, entonces nos vamos para el artículo 90 de la Carta Política, y el artículo 90 nos recuerda lo siguiente. El artículo 90 nos recuerda lo siguiente: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Entonces queremos cerrar con esta primera ayuda, que Colombia es un Estado social de derecho, nos regimos con una norma, no podemos hacer lo que no está en una norma. El empleado público solamente puede hacer lo que la Constitución, la ley, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas o los acuerdos le permiten hacer. Si no, se extralimita, y si no lo hace, omite lo que tiene que hacer. Y por último, entonces decimos, el Estado tiene que hacer las cosas, hacerlas bien y hacerlas a tiempo. Muy bien. En relación entonces con la normatividad, tenemos la expedición en abril 24 del año 2012 de la ley 1523, ¿cierto? Esta ley adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y se dictaron otras disposiciones. Esta ley es la que nos rige actualmente, ya en todo ese marco que acabamos de decir. Aquí es donde el empleado público, el administrador, el alcalde, el director, el gobernador, el presidente, desde la unidad nacional, nos tenemos que regir por estas disposiciones. Por lo cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es muy importante también aclarar que el riesgo de desastres es el hecho generador del reasentamiento, que produce, que ocasiona la necesidad de reasentar a una comunidad, a una población, el riesgo de desastres, la ocurrencia o las políticas que se tomen para prevenir esa ocurrencia de desastre. Entonces es lo que ocasiona las políticas de reasentamiento, que es nuestro diplomado. La estructura de la ley 1523, es importante que ustedes accedan a la ley. La primera parte habla de principios y de definiciones. Es muy importante que quien se acerque a la ley, el administrador, el empleado público, la comunidad, tenga muy claro las definiciones que establece la misma ley, y así también los principios. Toda norma jurídica, o un compendio de normas, una ley, un código, un estatuto, por lo general tiene dos tipos de normas: unos principios y una normatividad ya que prescribe. Los principios, entonces, podría uno decir que son lo primero que tiene uno que hacer, ¿cierto? Los principios iluminan todas las disposiciones e informan y exigen que
lo que se vaya a realizar, a ejecutar con las disposiciones, siempre acaten los principios, no pueden olvidar los principios. En aplicación de una disposición normativa de algún articulado por ejemplo, esta ley 1523, siempre hay que tener en cuenta los principios que rigen esta norma. Y está la estructura, organización, la dirección, instrumentos de planificación, en fin. Es importante pues que la comunidad, y nosotros que somos los destinatarios, la comunidad y nosotros los operadores, cuando hablo de nosotros hablo del Estado en cualquiera de sus ramas, entonces conozcamos bien estas normas y el público pues la comunidad. Así que el capítulo 1 habla de los fundamentos de la gestión del riesgo de desastres como política del Estado colombiano. El Estado colombiano desde hace mucho, pero con esta ley ya tiene una política para todo el territorio patrio en relación con la gestión del riesgo de desastres. Sí. Y en estos primeros capítulos habla de la gestión del riesgo de desastres, dice que es un proceso social, no es un proceso cultural, no es un proceso científico, es un proceso social que nos involucra a todos. Y está orientado a la formulación, se formulan políticas, se ejecutan, se realizan esas políticas, se le hace un seguimiento, se le realiza un seguimiento y se evalúa esas políticas, ¿cierto? Con un único propósito, con el propósito, dice la norma, explícito, expreso, de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Recuerden lo que prescribe el artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. Y en ese artículo 2, ¿cómo se sirve de la Constitución? ¿Cómo sirve en relación con la gestión del riesgo? Formulando, ejecutando, haciendo un seguimiento y evaluación de políticas para contribuir a la seguridad y bienestar de la comunidad. Habla también de la responsabilidad de responder. La gestión del riesgo, estatuye la ley, es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Es una responsabilidad compartida, no solamente del Estado, no solamente del inspector, del corregidor, de la autoridad de policía, del DAGRE, del DAPAR, del señor alcalde, de los comités, de la unidad nacional, es absolutamente todo. En cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias, o sea, absolutamente todos, desarrollan y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo. Y la ley me dice qué es gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo de desastres, en el marco pues de sus competencias. Así que es bien importante entender que la responsabilidad es compartida, la responsabilidad es de todos los actores que tengan que ver con la gestión del riesgo. Por eso hay comités comunitarios de gestión del riesgo en los barrios. Por eso en las instituciones educativas se habla de los planes escolar de la gestión del riesgo, que se realice con los muchachos, con los padres de familia, con los directivos. Hay planes de prevención, preparación y responsabilidad ante emergencias en las propiedades horizontales, en los edificios, en las fábricas, en las industrias, en el barrio, porque es responsabilidad de todos conocer, manejar, ¿cierto? Y atender pues todo lo referente con el riesgo. Eso no lo establece la ley. Los integrantes del sistema nacional. La ley define que hay 3 integrantes del sistema nacional: las entidades públicas, las entidades privadas con ánimo o sin ánimo de lucro y, infaltable, la comunidad. Las entidades públicas, obviamente, porque es la misión y la responsabilidad servir a la comunidad, proteger a la comunidad. Lo tenemos que hacer. El Estado tiene que hacer las cosas, tiene que hacerlas bien y tiene que hacerlas a tiempo. Pero también ese sistema nacional lo integra las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro.
porque ellas intervienen en el desarrollo en ese desarrollo de las actividades. Ellos tienen que ver con la gestión del riesgo. Lo mismo en la comunidad, por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. La comunidad se mueve, la comunidad es móvil, la comunidad tiene que elaborar, tiene que vivir, tiene que convivir, las entidades privadas, y todo eso puede generar, o todo eso tiene relación con el riesgo, y ahí están pues las entidades públicas para que realice un conglomerado entre todos y gestione todo lo pertinente con el riesgo. Un tema bien importante, los principios de la gestión del riesgo. Ya lo adelantábamos. Las disposiciones tienen el conjunto de normas que se presentan en leyes, en decretos, que los llamamos códigos, que los llamamos estatutos. Tienen al principio, sobre todo, unos principios, y esos principios van a iluminar, van a irradiar, van a orientar todas las otras normas que me van a hablar, que me van a prescribir conductas y que me van a dar unas sanciones ante la desatención de esas conductas. Los principios son muy importantes, son lo primero, es la base, es el fundamento. Si se desconocen esos principios, las normas, ¿cierto?, serán muy frías, serán de una aplicación casi que automática. En cambio los principios los orientan. Vamos a referirnos a cada uno de ellos en relación, muchos de ellos, con la Constitución Política de Colombia. Entonces, entre los principios tenemos el principio de igualdad, ¿cierto?, que está en la ley que estamos comentando. El principio de igualdad: todas las personas naturales tendrán la misma ayuda, el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. Claro, no puede haber una diferencia por razones de sexo, de edad, de filiaciones políticas, de creencias religiosas. No puede haber ninguna de esas diferencias odiosas que vayan a orientar el trato en un momento que se requiere con urgencia por asuntos que no tengan que ser. Pero también hay que tener muy claro que la Constitución Política habla de que todos somos iguales en el artículo 13, pero también hay unas diferencias de grupos. La Constitución habla de que hay grupos de protección especial: los niños, los adultos mayores, los que tengan alguna discapacidad, algunas poblaciones, las etnias, los indígenas. Entonces es posible que para la atención de una emergencia, ¿cierto?, en una ayuda humanitaria se deba hacer en algunos momentos una diferenciación de esos grupos que por constitución y ley necesitan mayor protección. Otro principio de la gestión del riesgo es la protección, ¿cierto? Protección. Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental. Ya lo decíamos con la Constitución física, con la Constitución política. Para eso están instituidas las autoridades, para atender a todas las personas y salvaguardarlos en su vida, integridad física, sus bienes, creencias. ¿Sí? Principio de solidaridad social es otro principio. Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias las situaciones de desastres y peligro. La solidaridad también está ordenada desde el artículo 1, desde la Constitución Política de Colombia. El artículo 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho, y ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Y que se fundamenta, entre otros asuntos, en la solidaridad de las personas. Por eso, entonces, este artículo de solidaridad social. Cuarto, principio de autoconservación. Autoconservación. Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional. Claro, necesitamos que la persona, ella misma, ella solita, se cuide para poder cuidar, colaborar y con las demás personas. Diversidad, principio participativo. Es deber de las autoridades y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias,
Ya lo decíamos cuando hablábamos de que la responsabilidad del riesgo es una gestión que involucra absolutamente a todos. Por eso en la institución educativa, privada o oficial, por eso en el barrio, también en los edificios, en las fábricas, en los centros comerciales, en la casa, en la industria, debe haber una planificación de la gestión del riesgo de desastres. Principio de diversidad cultural, ¿cierto? En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, los procesos de la gestión del riesgo deben de ser respetuosos de las particularidades culturales. Claro, cuando llega los actores de la gestión del riesgo deben de saber que llegan a un barrio, a una comunidad, a una vereda, a un corregimiento donde hay una tradición y todo eso es bien interesante, pues sobre todo la experiencia muy rica será desde la unidad. Principio de interés público o social. En toda situación de riesgo, el interés público o social prevalecerá sobre el interés general. Esto también es tomado de la Constitución Política en el artículo 1. Los derechos generales prevalecen sobre los derechos particulares. Los derechos de la comunidad, el bien general, va a prevalecer en algunas decisiones administrativas que se tengan que tomar con relación a predios, con relación a bienes de terceros. Habrá que tomar algunas decisiones y porque va a prevalecer el bien de la comunidad sobre el bien particular. Principio de precaución. Este es, como todos, también bien importante. Voy a leerlo textualmente. Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y particulares aplicarán el principio de precaución. Las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución, en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice, obstáculo, para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. No tiene que ser una certeza absoluta cuando exista la duda, cuando exista el riesgo, cuando con la experiencia de los funcionarios se convenzan de que puede existir una posibilidad de riesgo, entonces hay que tomar medidas administrativas por el principio de precaución. Principio de sostenibilidad ambiental. El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales. Miren lo que establece este principio. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio. Hay que tener mucho cuidado, las poblaciones, donde se asientan, etcétera, etcétera, porque primero es la seguridad de la familia, de todos. Principio de gradualidad. La gestión del riesgo se despliega de manera continua, como todo acto administrativo. Y hay unos principios: principio sistémico, principio de coordinación y principio de concurrencia. Estos principios los vamos a ver reflejados con la expedición del decreto 1240 de 2015 en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Mire que el principio sistémico es: la política de gestión del riesgo se hará efectivamente en un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. Ya me habla de un sistema de coordinación, ¿cierto? No es solamente una entidad, ya lo decíamos, la ley lo establece, lo planificó así, tiene que haber una coordinación, las responsabilidades de todos es compartida. El principio de coordinación habla de la coordinación de competencias, ¿cierto? Y el principio de concurrencia habla también de las competencias entre entidades nacionales y territoriales. Estos principios, pues, el sistémico, el principio de coordinación y el principio de concurrencia, lo vamos a ver reflejado y a ver materializado con la expedición del decreto 1240 de 2015, que lo vamos a tratar enseguida. Está el principio de subsidiariedad, se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales, claro. El principio de oportuna información, para todos los efectos de esta ley, de obligación de autoridades del sistema nacional, mantener debidamente informado a todas las personas naturales y jurídicas sobre posibilidades de riesgo, gestión de riesgo, con seguridad que ya otros compañeros le han hablado, por ejemplo, en la ciudad de Medellín o el departamento o en la área metropolitana,
del CIATA, etcétera, de las alarmas que ellos colocan en quebradas o algunos medidores para conocer cuando estamos en una situación de riesgo. En la alcaldía de Medellín, entonces, de acuerdo con los 3 principios anteriores, tenemos esta ayuda que nos va a orientar. Primero, nosotros nos llamábamos SIMPAD, ¿cierto? Estábamos adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente y allá se atendía todo lo referente con la gestión del riesgo. Con el acuerdo 59 del 2011 se crea el DAGRED, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, el Comité Municipal de Gestión y el FONGRE, que es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Decreto Municipal 21-2013 se conforma y organiza el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y aquí ya sí el Decreto 1240 de 2015 establece el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Se adopta también un Plan Municipal de Gestión de Riesgos y el Comando de Incidentes. Está también otros decretos que adopta la estructura actual del municipio de Medellín, del DAGRED, de las 2 subdirecciones, de todos los comités y todo aquello. Así que todo nos va llevando pues al decreto 1240 de 2015, que establece el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Comando de Incidentes. Continuamos entonces con el decreto 1240 de 2015 que hemos venido comentando, que tiene que ver con muchos de los principios de coordinación y concurrencia. Las instancias de dirección, establece nuestro decreto, está el alcalde municipal y el director del DAGRED. O sea, las instancias de dirección del decreto del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo en nuestra ciudad lo componen el alcalde municipal, el señor alcalde, y el señor director del Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de Desastres. Ellos son quienes direccionan el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero también tienen unas instancias de coordinación y asesoría bien importantes que le colaboran para coordinar y los asesoran en todos los temas que tengan que ver con la gestión del riesgo de desastres. Está el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres. Está el Comité Municipal para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres. Está el Comité Municipal para el manejo de desastres y están las comisiones asesoras. Todas esas instancias entonces coordinan, asesoran, colaboran, coayudan para un fin único, que es servir a la comunidad, como ya lo hemos dicho desde un principio. Hay unas comisiones asesoras, entonces permítanme, ubiquémonos en el decreto 1240, que es el cual establece el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cierto? Ya vimos quiénes lo componen, bueno, las direcciones de dirección. Y queremos referirnos en este momento a las comisiones asesoras para la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Estas comisiones tienen una finalidad. Leamos: el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y manejo de desastres. Miren la importancia de las comisiones, ¿cierto? Investigación, estudio, desarrolla para al señor alcalde y al señor director, entonces asesorarlos, proponerles asuntos. Hay varias comisiones, vamos a referirnos a 3 comisiones. La comisión técnica, porque son las comisiones que tienen más relación con la gestión del riesgo de desastres. Está la comisión técnica, ¿cierto? Es la instancia interdisciplinaria, asesor y consultivo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿cierto? En escenarios específicos que afecten el medio físico existente en el municipio de Medellín. Está la Comisión de Gestión del Hábitat, ¿cierto? Es la encargada de identificar, evaluar, analizar y formular las problemáticas relativas de solución asociadas a los asentamientos humanos ubicadas en zonas de alto riesgo y formular recomendaciones necesarias para su adecuado manejo y control. ¿Quiénes lo componen? Por ejemplo, el DAGRED, está el secretario de Inclusión Social y Familia, el secretario de Desarrollo Económico,
está el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, entre otros está el secretario de Movilidad, Infraestructura, está la EDU, está el área metropolitana, está Corantioquia, en esa comisión de gestión del hábitat. Bueno, tenemos otra comisión que nos establece el decreto 1240, que es la Comisión de Protección Social, ¿cierto? Es la instancia interinstitucional encargada del desarrollo de políticas de acompañamiento social, específicamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? La compone la Secretaría de Inclusión Social y Familia, el DAGRE que está en todas, la Secretaría de Participación Ciudadana, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, etcétera, el DAPAL, el BIMED, importantísimo, el INDER, ICBF, la Cruz Roja, la Corporación Antioquia Presente, entre otras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas, y la invitación entonces es para que nos acerquemos a la ley, nos acerquemos al decreto 1240, todos tenemos que conocer, ser partícipes, activos de todo lo que tenga que ver con la gestión del riesgo de desastres. Entonces, hasta aquí hemos tenido esta parte que tenga que ver con la legislación. Espero haya quedado muy claro y formularemos más adelante unas preguntas para reforzar lo que hemos trabajado. Muchas gracias por su atención.